Bueno, buenos días a todos, a todos los compañeros de los distintos países y a los asesores de España. Hoy iniciamos nuevamente la segunda edición de la Clínica de Salud Mental, Niñez, Adolescencia y Perinatalidad en este programa tripartito. Y vamos a tener la presentación de las situaciones clínicas a través del grupo de Guatemala, con la doctora Virginia Ortiz y las colegas que acompañan. Así que bueno, contarles un poco a los nuevos que se incorporan hoy, los propósitos y la metodología de este proyecto, que como atraviesa todo el proyecto ECO, es mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental, en este caso en los tres países, Uruguay, Guatemala y Honduras, y a través siempre de la metodología ECO, que tiene que ver con justamente la resolución de casos y situaciones concretas, y a través de eso poder generar herramientas de utilidad para la resolución, sobre todo de situaciones frecuentes en el primer nivel de atención. La particularidad de estas teleclínicas multipaís, fomentar la creación de comunidades de aprendizaje, enriquecernos con las realidades diferentes de cada uno de ellos y fortalecer las competencias de todo el personal de salud. En este proyecto nos acompañan expertos de España que aportan su experiencia y un poco hoy también van a estar presentes con aportes específicos. En el equipo de coordinación, el equipo de ECO Universidad de la República de Uruguay, la Secretaría de Salud de Honduras, el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, y como expertos invitados, como les decía, la Universidad de Vall-d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entrando un poco en lo que es nuestro cronograma y nuestro proyecto a lo largo del año, ya hubo una primera edición, creo que muy exitosa, que tenía que ver con los trastornos psiquiátricos perinatales. En el día de hoy vamos a abordar aspectos del embarazo adolescente. En junio tenemos previsto el componente de suicidio en adolescencia. En julio, el trauma en la infancia, abuso, violencia y otros eventos traumáticos. En agosto, todo lo vinculado a trastornos del neurodesarrollo, lo mismo que en septiembre. En octubre, seguimos con ese tema, con aquellos cuadros quizás no tan frecuentemente abordados, pero de importancia para nuestros países. Y en noviembre, la parte de cuadros y trastornos psiquiátricos en la adolescencia, centrado fundamentalmente en la depresión y la ansiedad. En diciembre retomamos la parte de perinatalidad con el embarazo de alto riesgo en la adolescencia. Y por último, en enero nos quedaría esta clínica novedosa que tiene que ver con la parte de salud mental en población migrante, este fenómeno de alto impacto en cualquiera de nuestros países. Así que bueno, la jornada de hoy vamos a abordar el embarazo adolescente y va a haber una presentación inicial de la doctora Virginia Ortiz, psiquiatra de niños y adolescentes de Guatemala, y luego la intervención de otras dos colegas que van a aportar las preguntas para la discusión y algunos otros componentes a discutir. Les pedimos a todos, como siempre en nuestras clínicas, mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado en el momento que no están haciendo uso de la palabra. Y también el uso de el icono de levantar la mano para poder solicitar la palabra y poder modular mejor y regular mejor la participación. Así que bueno, con esto agradecemos a todos y como siempre al equipo de soporte de ECO y damos inicio a la teleclínica de hoy. Adelante, Virginia. Buenos días, muchas gracias por estar hoy acá. Solo vamos a presentar. Empezaré con el caso clínico. Es una joven embarazada que consultó con alucinaciones auditivas e ideas delirantes. El nombre es un nombre ficticio, le pusimos Migdalia, es una adolescente de 17 años. Cursó hasta sexto de primaria. La historia es que fue rescatada de un bar junto con otras jóvenes en una redada por trata de personas.
Cuando llegó a la consulta, vivía en una casa hogar bajo tutela del Estado, en donde se le diagnosticó embarazo de 20 semanas. En los antecedentes a la evaluación, que a los 14 años, con inicio de relaciones sexuales a los 15 años, estando en el bar a donde la llevaron a trabajar engañada. Ella no recuerda cuántas parejas sexuales ha tenido en estos 2 años que estuvo en el bar. Niega enfermedades de transmisión sexual y refiere que este es su primer embarazo. No hay antecedentes, no se conocen antecedentes previos de la paciente, ella no refiere y por estar en una casa hogar no había familia que nos diera más datos y por lo tanto tampoco tenemos historia familiar ni antecedentes familiares de la paciente. Dentro de sus antecedentes socioeconómicos y ambientales, refiere desconocer quién es el padre de su hijo. Explicó que fue a trabajar a un bar engañada por otra persona, diciéndole que le pagarían por realizar trabajos de limpieza. Ella aceptó porque vivía con la madre y el padrastro en ese entonces. El padrastro lo refiere como violento. Ella, Migdalia, no le molestaba la vida que llevaba en el bar porque ahí no se sentía sola y tenía dinero para comprar sus cosas, situación que no podía hacer estando en su casa, y refiere consumo de alcohol estando en el bar, no de otras drogas, únicamente consumo de alcohol. El embarazo fue captado al ingresar a la casa hogar, nunca había llevado control prenatal. Cuando se le evaluó en la consulta externa de la clínica de psiquiatría del adolescente, presentaba alucinaciones auditivas, refiriendo a escuchar voces de hombre y de mujer que murmuraban. No lograba identificar qué era lo que decían estas voces, ideas delirantes de tipo paranoide y de autorreferencia. Su pensamiento era desorganizado, su aseo personal no era el correcto para su edad y condición, era despreocupada, no presentaba ideas suicidas, tampoco ideas de muerte, su ánimo, su afecto era exaltado, era consciente de su embarazo y de hecho decía tener miedo porque no sabía. Se le entrevistó en la semana 22 del embarazo cuando fue llevada a la clínica. Se inició tratamiento con aloperidol, 5 miligramos por vía oral cada 24 horas y se llevó seguimiento mensualmente hasta cumplir la 30 semana de embarazo. La paciente presentó mejoría de síntomas psicóticos y a partir de la semana 31 se le dio seguimiento una vez por semana, todo esto por consulta externa. Se suspendió el antipsicótico en la semana 34 y no presentó recaídas, es decir, no había síntomas psicóticos. Empezó a la semana 35 de embarazo con trabajo de parto. El parto fue por vía vaginal. Al nacimiento, el recién nacido no presentó complicaciones. En la sala posparto de puerperio se le ayudó a dar de mamar, se le enseñaron cómo eran los cuidados del recién nacido y se le dio egreso junto con el bebé sin reiniciar el antipsicótico. Se reevaluó a Migdalia junto con su bebé. Ella era capaz de cuidarlo, amamantarlo, interactuaba con él, le hablaba, establecía contacto visual con el recién nacido. Se encontró en ese tiempo un recurso familiar con quien Migdalia pudo salir del hogar, en donde llegó cuando se hizo la redada, y ella y el bebé se les dio egreso para vivir con la tía materna. Muy claro, Virginia. Le damos la palabra a las compañeras para que hagan el planteo de las preguntas. Sí, gracias doctora por tan interesante presentación. Vamos a tener ahorita un espacio para unas preguntas de discusión. Quien quiera participar puede levantar su mano y se les estará dando su turno. Las preguntas son, ¿verdad? ¿Qué otros datos de interés deberíamos haber registrado durante la entrevista? ¿Cuál es el diagnóstico que usted haría en este caso?
¿Ha tenido que tratar personas con situaciones similares? ¿Qué dificultades tuvo en esos casos? ¿Qué tratamiento indicaría en este caso y qué otras acciones tomaría al dar de alta a la paciente? Queda abierta, a ver quién rompe el hielo por ahí. Pueden levantar la mano, alguien que quiera comenzar a intercambiar. Buen Sí, día. Marden, sí, adelante. Ay, sí, perdón. No sé, tal vez datos del pasado de la niña, es el hogar, las condiciones en que vivía, si era hogar integrado, si hubo antecedentes de violación antes de entrar a la casa hogar. Pienso que sería importante. Como les mencionaba, no tenemos datos antecedentes previos porque no había familia para poder interrogar en ese sentido. La paciente no, la violencia que refería en el hogar era una violencia física, no específicamente hacia ella, sino sobre todo hacia la madre. Era un hogar desintegrado. La madre vivía con otra pareja que no era el papá de Migdalia. ujú. Acá nos agregan, ¿no? No, como que datos importantes que no tenemos antecedentes familiares desde el punto de vista de enfermedad mental, ¿no? O problemas mentales. Exactamente, no pudimos investigar porque no había familia para hacer la investigación. Claudia está levantando la mano. Donde dice activar el micrófono. Buenos días, un gusto saludarles desde Honduras, ¿verdad? Creo Ujú, que el caso es bastante complejo y ya hemos tenido casos similares a estos y en muchas ocasiones las pacientes no asisten a sus referencias. Me suele pasar continuamente que, por ejemplo, el diagnóstico pues es un caso de un trastorno delirante, ¿verdad? Y en el caso de tratar en estas situaciones similares, la dificultad en este caso es, por ejemplo, el hecho de no tener mucha información acerca de las redes de apoyo con la cual cuenta la paciente. Y el tratamiento sí, ese sí, no hemos tenido dificultades en este tipo de casos porque la paciente sí asiste a psiquiatría en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones no. O se dan, por ejemplo, abortos complicados, que ya hemos tenido casos similares a ese dentro del punto de vista de mi experiencia, ujú, porque creo que en los datos de interés estoy de acuerdo con la opinión de la otra colega que ella decía acerca de que sí había, por así decirse, antecedentes de otro tipo de abusos en el lugar donde ella laboraba. ujú. Solamente. Muchas gracias. Acá consultan también, no sabemos si algo se aclaró, si había antecedentes de alcohol y drogas. Ustedes mencionaron que sí de alcohol. Aló, buenos días. Quizá con el tema de que no existe información familiar complica el caso, pero si la paciente será consciente de haber notado en su madre biológica eh, aspectos iguales a lo que ella está viendo las alucinaciones, ¿verdad? Auditivas. Si ella podría haber comentado que como ella sí escuchaba, pero no habrá notado que su mamá también tenía uno de esos rasgos, podría indicar pues factores hereditarios, ¿verdad? En dado caso de que lo haya comentado, ¿verdad? Y no lo comentó, no lo comentó. De hecho, al ser un hogar desintegrado, pues no había muy buena relación entre ella y la madre. Dentro de las pruebas sería oportuno ver si tenía pruebas de VIH por el estilo de vida que tenía previo. Sí, por supuesto, es de lo primero que dentro de la batería de pruebas y el protocolo que se hace con estas pacientes, sí debe incluir una prueba de VIH. En este caso no había VIH positivo. Acá voy pasando un poquito lo que se va comentando en el WhatsApp,
pero preguntan también sobre el componente depresivo, si se evaluó la depresión en el momento de la consulta. De hecho, se evaluó, pero la paciente más bien llegó con un afecto, con un estado de ánimo exaltado. No había historia de un cuadro depresivo previo o de síntomas depresivos previos. Ahí está. Y Ana, en el relato de la propia paciente, no refería haber tenido ella episodios de este tipo, por lo que No, vemos. Ahí no, no. está. Bueno, o sea que no sé si esta pregunta en cuanto a antecedentes y eso, más o menos si hay algo más, si alguien surge alguna otra inquietud. Profe, ¿y nivel Sara. educativo? Si sabía... Ah, Sí, adelante la que estaba hablando. Yo acá tengo con la mano Ah. levantada a Sara. Sara Ah. Sierra. Daniela preguntó en el chat si el nivel Sí. educativo. Adelante. el nivel educativo, si sabía leer y escribir, porque ella sí tenía conocimiento de su embarazo, más allá que no sabía muy bien claro cuando hacía la menarca, y no tenía claro también, tenía miedos en relación al parto y cómo iba a salir el bebé, por lo menos así está en la historia clínica. O sea, qué nivel de conocimiento tenía y para poder saber si podía manejar algunos elementos que tuvieran que ver con el desarrollo psicomotriz, psicomotor, neurológico y la intelectualidad. Completó sus estudios de primaria, hasta sexto primaria, que es lo que llegan aquí en Guatemala. Perfecto. Ahora sí, Sara Sierra, ¿querías hacer tu intervención? Sí, buen día, bendiciones. Estamos de aquí de Honduras. Queríamos analizar, yo creo que la realidad de esta adolescente no es diferente a la realidad de nuestros países, ¿verdad? Todas hemos vivido experiencias así, pero quería hacerles preguntar si realmente el interrogatorio, al tener la paciente, se tomó en cuenta ese aspecto psicológico, porque una mujer violentada también es tímida y no expresa. Entonces, si estuvo presente una psicóloga como para apoyo para a esta adolescente, acuérdense que estaba viviendo cosas que nada que ver, ¿verdad? Ella tendría que estar en otro contexto, estudiando de otra vida, pero lastimosamente las condiciones sociales de nuestros países son así y son nuestras realidades. Y otra importante observación que me parece a mí importante es cuando le dan alta a la paciente, es darle el seguimiento, porque estamos ante un trastorno psiquiátrico, ante un trastorno que puede ser psiquiátrico y tiene que darle seguimiento, como puede ser una esquizofrenia o puede ser una crisis psicótica. Pues acordémonos de esas crisis psicóticas y de esos trastornos psiquiátricos después de que esa paciente fue un fuerte. Muchas de ellas también hasta asesinan a sus niños, pues. Y la gente dice que mala madre y no sabemos esa persona, la psicosis postparto. Entonces había que darle como seguimiento a esa paciente. Para mí debe ser como esas princesas que uno las cuida hasta allá, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la adolescente, sobre las adolescentes, tenemos que verlas así, como esas mujeres que no han tenido muchas oportunidades en la vida, que muchas de nosotros, gracias a Dios, a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos tenido, ¿verdad? Pero que tenemos que darle lo mejor. Entonces, es en relación a eso. Si se estuvo esa parte psicológica, la importancia de tener una psicóloga en los servicios de salud, ¿verdad? La importancia de empezar a entender que la salud mental es importante. Y es uno de los ahorita problemas en salud pública, que nadie lo quiere ver. Más que todo la gente llega con, ay, me duele la cabeza, me duele el cuello. Al final es un problema psicológico. La gente llega a visitarlos porque quieren que lo escuchen. Entonces, si hubo una persona ahí para que ella pudiera expresar mejor de repente, y la intervención psicológica, y la otra es como darle el seguimiento por ese bebé, porque para mí ese bebé está en riesgo. Está en riesgo por la condición de él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sara, por tu intervención. Yo creo que por un lado, uno de los primeros desafíos que plantea la historia para seguir en el orden un poco de las preguntas es que van a trabajar, nos vamos a enfrentar a una situación clínica con pocos datos, porque lo propio que decían las compañeras, ¿no? El acceso a informantes, a otros informantes,
estaba realmente muy limitado y por lo que ustedes dicen esto se reitera. Así que eso por un lado. Por otro lado, bueno, ¿qué podíamos incluir desde el relato propio del adolescente? Algunas cosas creo que se incorporaron ahí, ¿no? Como posibles preguntas. Y algunos ya adelantaban opiniones sobre los aspectos del diagnóstico. Si quieren, abrimos un poco este capítulo, esta pregunta de cuál sería el diagnóstico que se orientó por lo menos en el primer momento. ¿Les parece? Abrimos ese punto. Juan, adelante. No, quería, antes que eso, me parece muy bien, quería antes de eso resumir algunas de las intervenciones que se hicieron en el chat. ¿Te parece? Yo lo que pasa es que las intervenciones vienen con muchísimos componentes distintos. Sí, Entonces, o sea, algunos ya adelantan aspectos de posibles tratamientos, de ahí está, seguimientos. ahí Entonces, me está. parece que como Sara hacía planteos sobre el aspecto del diagnóstico, capaz que nos detenemos y vamos tomando lo del chat, vos vas recogiendo también, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Ah, bueno, ¿qué les parece entonces en qué amerita, ¿no? Un poco, digo, acá en el chat hay un comentario, por ejemplo, sobre es vinculado al diagnóstico, lo que podría ser los cuadros psicóticos por intoxicación o por efectos de drogas, ¿no? ¿Qué les Para mí, parece? Digo, en base a la información que tenemos, y la evolución. Me parece que el diagnóstico corresponde a una esquizofrenia por las alucinaciones que ha presentado, por todo el cuadro psicótico que tiene. Bueno, es una opinión. ¿Otras opiniones? Bueno, acá tenemos un planteo interesante, ¿no? La posibilidad del diagnóstico de esquizofrenia, pero lo abrimos a la discusión. Ana Verónica Roca, adelante. Bien, yo pienso que podemos, eh, digamos, una idea podría ser un episodio psicótico en el transcurso de un embarazo. Yo no me animaría a marcar en este caso una esquizofrenia como un cuadro como tal, porque primero porque no tenemos datos previos para decir, bueno, esto es algo que viene sucediendo, ¿sí? O sea, no tenemos para atrás qué es lo que estaba pasando, podemos ver en la evolución y ella no volvió a tener estos episodios, o sea, respondió a la medicación como tal y no ha tenido nuevos episodios. Entonces yo puedo pensar, bueno, puede ser un episodio psicótico en el curso de un embarazo bueno, que responde a la medicación. Eso sería lo que pensaría, no soy médica, pero pensaría desde este lugar. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece? Acá yo creo que lo que Ana plantea también es el criterio temporal, ¿no? Para el diagnóstico. A ver, a Daniela Ferrari, ah, adelante. gracias, profe. Sí, yo acuerdo con esto del diagnóstico de un episodio psicótico en un contexto, además, de embarazo y de factores de riesgos socioambientales, ¿no? Estaba en un bar, como le dicen en Guatemala, acá le podríamos decir de muchas maneras, pero son esos espacios donde se ejerce la prostitución, muchas veces no voluntaria, como en el caso de ella, que en principio fue engañada, que en principio iba con otra disposición, con 14 años o menos, no sabemos, porque si entendí bien la historia, la menarca fue en el mismo bar, o sea, de una familia de alta vulnerabilidad social, donde se ejerce violencia doméstica, eh, y entonces donde ella termina aceptando y adaptándose a las circunstancias y sintiendo que es mejor que su lugar de origen estar ahí en el trabajo sexual, un trabajo sexual que no está arreglado, que no está con las condiciones de cuidados mínimos que puede tener una mujer para poder ejercerlo, o sea, en un contexto bastante complejo. Entonces, yo pienso que hay como hasta yo que no soy psiquiatra, que soy médica de familia, diría, hasta la mente tiene la capacidad de descompensarse para poder regularse ante esos lugares. O sea, no sé si me llevo a explicar lo que quiero decir, pero
pero lo que sí es notorio es que después de que se inicia el tratamiento, la paciente tiene buena respuesta, mejor respuesta a tal punto que se le puede suspender la medicación, que es una cosa que nosotros tenemos que tener presente, que no siempre los tratamientos psiquiátricos, sobre todo en la psicosis, son para toda la vida, que a veces necesitamos el psiquiatra en el momento, ayuda y después y lo que sí, y que después del embarazo, por lo menos hasta las 4 semanas de control, postparto, no estaba presentando nuevos episodios de alucinaciones. Eso es muy positivo y que sí, bueno, y habrá que acompañar, después hablamos de la evolución. Bueno, muchas gracias, Daniela. Damos la palabra, a ver. Eh, O sea que acá creo que vamos abriendo también a esta idea del diagnóstico, no solo del diagnóstico individual, ¿no? De la paciente, sino en el contexto en que se da el diagnóstico y las posibles variaciones. Gabriela, acá en el chat hay un montón de planteos. Los Dale, puedo, si te parece. retomalos. Hay algunas personas que ven como la vulnerabilidad puesta en el periodo de la adolescencia, otras personas que ven el- insisten en el factor de perinatal, ¿no? La psicosis y el trastorno de ánimo en el periodo perinatal. Hay otras personas que ponen el énfasis en el contexto de violencia en el que estaba viviendo esta muchacha y la posibilidad del trauma. Em, Varios hablan de los temas del crecimiento y el desarrollo psicológico de la mamá, que estaba fuertemente afectado por las condiciones de vida y el bebé. Bueno, el diagnóstico de psicosis también, la psicosis que puede deberse al consumo de sustancias psicoactivas. Alguien plantea que puede haber un trastorno de ánimo postparto. En fin, las intervenciones van por ese es una variedad de posibilidades, ¿verdad? Desde la vulnerabilidad propia de la etapa vital al trauma psicológico de la situación de violencia, el hecho de que esto aparece en el periodo perinatal. En fin, va a estar interesante para Sí, cuando... yo creo que, bueno, esto lo vamos configurando que trasciende el punto del diagnóstico individual, ¿verdad? De la patología individual, en el sentido además que hay estas limitaciones en cuanto a los datos previos, ¿verdad? Actuales, pero que todas estas cosas deberían ser planteadas al momento de la evaluación de la paciente. Así que me parece que vamos tildando una cantidad de cosas en conjunto. A ver si hay alguna otro aporte, más allá del chat, en cuanto a intervenciones. Si no, yo creo que, bueno, acá tenemos la propuesta del episodio psicótico, ¿no? Durante el embarazo, con esta particularidad que en el puerperio, inmediato por lo menos, ustedes no registraron la sintomatología psicótica ni depresiva, aparentemente. ¿Mm? Y también lo que decía por ahí, no sé si era Ana Verónica, de la rápida remisión de los síntomas. Ya, eso también me parece que es un dato que podemos considerar en este caso, ¿verdad? ¿Qué les parece? Siguen apareciendo comentarios en el chat. Sí. En esto de... Sí, No, perdón, que Marden estaba pidiendo para hablar. bien, perfecto. ¿Hay una mano levantada? Dale. Buen día. Sí, yo creo de que hablando también de los antecedentes y de lo pronto, de la mejoría tan pronta que se ha visto en la paciente, pues sí puede ser algo transitorio que pudiera ser durante el embarazo. Pero yo diría que nos haría falta un poquito de información. Por ejemplo, no sé si se indagó de parte de trabajo social de la casa hogar, donde esta niña había cursado del primero al sexto grado de primaria, porque en ese centro asistencial habrían de tener alguna información de la familia, el domicilio, la cuestión comunitaria, que con quién convivió la niña hasta sexto primaria que estuvo, ¿verdad? Para lograr establecer alguna situación. Otra cosa sería ver
valdría la pena investigar si la madre de esta pacientita no había sido violentada también con anterioridad, ¿verdad? Pero sí creo que para mí que fue algo transitorio por el embarazo también, ¿verdad? Perfecto. Sí, da la impresión en la transmisión de la viñeta y de la historia es que el desafío lo tenemos en que hay que construir con una limitación importante de datos. De repente sí es interesante esto que plantea acá la compañera, si los equipos sociales, por ejemplo, tienen recursos de búsqueda de información en estos contextos, ¿no? Yo creo que esto seguramente son realidades diferentes en cada localidad y en cada país. Esta pregunta que hacía, no sé porque no veo el nombre acá de la última compañera que participó, ¿de dónde lo hacías? ¿Si de Guatemala, de Honduras? De Guatemala. De Guatemala. O sea, estaría el recurso, por ejemplo, en un segundo tiempo, no en la emergencia, de poder recabar más datos en ese sentido, que parece ser muy, muy importante, ¿no? Sí. Estaría, perfecto. Acá, por ejemplo, también, Juan, hay un chat, en el chat, un diagnóstico que acá también es un tema de la discusión, ¿no? Porque el primer diagnóstico acá es el abuso sexual. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno, me parece que esto puede abrirnos también este punto de que, más allá de este comentario de la paciente, ¿no? Estoy mejor en este lugar, claramente esta parecería ser una situación de explotación sexual y de abuso sexual. ¿Qué les parece? Acá, Sara, antes de darle la palabra a Gemma y a Tony, acá, Sara, por ejemplo, tomo uno de un montón de comentarios muy interesantes, pone el énfasis en el embarazo de alto riesgo, ¿no? Y de los componentes de alto riesgo que tenía este embarazo. No deseado, un mensajito para decir que producto de abuso, eh, con consumo de alcohol durante el embarazo, eso lo agrego yo. eh, y bueno, en un entorno violento, ¿no? Y con un embarazo de pretérmino, porque nació de 35 semanas, que bueno, anduvo todo bastante bien hasta el momento actual de la historia. Bien, adelante, Gabriel. No, estaba viendo un poquito esto que no podemos dejar de lado dentro de todo este contexto que también cabe un diagnóstico del abuso sexual y de la explotación sexual, ¿no? Sí, claro. Por acá hay algún comentario sobre eso, por eso lo ponían acá en el chat como un primer diagnóstico. Acá dice el diagnóstico sería primero abuso sexual. La situación de la adolescencia, y acá mencionan la depresión por parto, pero bueno, ahí habría que ver porque las compañeras han insistido en que no tuvieron registro de sintomatología de ese tipo posparto. El ánimo estaba, Creo que Gema, tú habías pedido la palabra, ¿verdad? Ante todo, buenas tardes a todos. A modo de reflexión y enlazando un poco primer punto, segundo punto, ¿no? Los puntos que hemos ido discutiendo a lo largo de este rato que llevamos y veo, ¿no? que todos los compañeros, todos están, ¿no? Un poco la idea es que creo que se ha ido intentando hacer un diagnóstico diferencial entre todos los, ¿no? Entre los posibles trastornos de la esfera más psicótica, ¿no? Está claro que inicialmente se nos presenta un cuadro de una psicosis perinatal, ¿no? Y entre ello, enseguida se ha intentado pues, hacer información, falta mucha información, entre ella pues todo lo que es la determinación de niveles tóxicos, ¿no? del paciente y pienso que esto creo que los compañeros han ido pensando en lo que es una psicosis tóxica, ¿no? Porque realmente la evolución de la paciente ha sido muy rápida, la resolución del cuadro ha sido muy, ¿no? bastante evidente. Sí que es cierto, ¿no? que también cabe la posibilidad, ¿no? de que podamos estar ante un proceso, ¿no? un cuadro postraumático. También lo he visto en el chat, que algún compañero lo hacía, ¿no? Lo nombraba.
porque sí que es verdad que estamos dentro de una paciente, una chica joven, ¿no? 17 años, que está, pues, está viviendo en una situación, ¿no? Pues muy traumática, ¿no? Y que toda esta sintomatología que podía haber presentado puede enmarcarse en el contexto de una clínica postraumática, incluso la cuestión más alucinatoria, las alteraciones de sensopercepción. Aún así, también añadir, ¿no? Alguno de los compañeros presentaba o comentaba, ¿no? Que se trataba de una esquizofrenia. Aquí sí que me gustaría a mí como apuntar o hablar un poco de lo que la literatura científica, ¿no? Pues está un poco, pues, o va, lo que sustenta la literatura, ¿no? Es que realmente el debut, un debut de una esquizofrenia a los 17 años no, y en un periodo y en el momento de la gestación no es lo más prevalente, ¿no? Sabemos que durante el embarazo los trastornos más prevalentes son los relacionados con la ansiedad, con el estado de ánimo, ¿no? Por lo que lo más frecuente es que durante el embarazo hayan recaídas de un trastorno psicótico previo ya diagnosticado. Y en este caso, por la información que disponemos, parece ser como que no habían estos antecedentes. Por tanto, la impresión de que se trate de una esquizofrenia pues igual nos tendríamos que pensar más en una psicosis afectiva, un cuadro más afectivo y dados, ¿no? Los antecedentes de la chica, más que una esquizofrenia como tal por tipo de instauración. La esquizofrenia acostumbra a debutar en etapas reproductivas, sí, alrededor de los, ¿no? De los veintitantos, 30 años. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería hacer como reflexión, ¿no? Pensar pues en la prevalencia más, ¿no? Más aumentada de lo que son las psicosis más afectivas en el momento en el periodo de gestación, de embarazo, y también plantear la posibilidad de un cuadro, ¿no? Postraumático o relacionado con todo ello por la evolución que ha presentado la paciente a dosis bajas de tratamiento antipsicótico y pudiéndola retirar a las 35 semanas, ¿no? Cuando realmente son momentos en los que, ¿no? por el tema por el mismo embarazo, muchas veces también se ha documentado que en tercer trimestre las dosis de fármacos acostumbran de tenerse que aumentar bastante por más biodisponibilidad y por tema más de cuestiones más ¿no? de absorción de los tratamientos. ¿Vale? Dicho esto, dejo la palabra a mis compañeros. Si queréis que vuelva a intervenir, me comentáis. Bueno, muchísimas gracias, Gemma. Y yo creo que, bueno, redondeaste bastante lo que va surgiendo en los chats, porque acá también comparten el cuidado que hay que tener con diagnósticos anticipados, ¿no? En estas situaciones que tienen tantas variables en juego, ¿no? Y que, bueno, ver si realmente se pueden cumplir los criterios. Hay acuerdo en los comentarios de que indudablemente hay una sintomatología psicótica, pero le dan relevancia también justamente a estos factores traumáticos. Acá están las condiciones de vida de esta adolescente previa y también posteriormente está el traslado a otro ambiente, ¿no? O sea que hay unas cuantas variables en juego. No sé si hay algo más, comentarios sobre... Tony había levantado la mano y Odette. Perfecto. Adelante, Tony. Hola, buenos días y buenas tardes desde Barcelona. Poco más a aportar, de lo que ha comentado Gemma. Yo creo que es muy importante, se ha apuntado antes, el contexto. Estamos ante una adolescente que está embarazada y probablemente pues, fruto de estos abusos sexuales. Ese es el contexto que tenemos. Y más allá de los diagnósticos, yo creo que antes de hablar de diagnósticos, tenemos que darle, incluso sin saber antecedentes, tenemos que darle todo el valor a una cosa tan rica como tenemos que es la exploración psicopatológica. Tenemos la oportunidad de ver a esa chica en vivo, en directo, explorar cuál es su curso de pensamiento, que nos pueda apuntar más hacia un lado o hacia otro, esa presencia o no de alucinaciones, en este caso que parecían que eran auditivas, el contenido de su pensamiento, qué tipo de ideaciones delirantes, cómo se ha empezado eso, ¿no? Ha sido muy súbito, muy agudo, y luego lo que realmente también sorprende mucho es la finalización, como decía
como se ha apuntado, pues una finalización sumamente rápida. Y luego eso es lo que luego nos puede ir llevando a posibles o no diagnósticos, ¿vale? Pero el contexto es muy importante, es un contexto de embarazo, con lo cual, pues ahí pueden jugar aspectos de todo lo que es las psicosis perinatales, ¿verdad? Y luego los aspectos importantes también a tener en cuenta de si hay tóxicos o no hay tóxicos en esa situación, que eso puede ser un precipitante y un factor también de buena respuesta. Y luego el manejo este, que como comentaba Gabriela, la doctora Garrido, que quizá no se ha puesto un foco en una situación de trauma. A mí no me gusta hablar del diagnóstico de abuso sexual, eso es un delito, no es un diagnóstico clínico, es un delito. La consecuencia puede ser pues un trauma complejo, que no le hemos dado tampoco el valor. Hay traumas complejos que pueden tener sintomatología psicótica mucho más breve, más recortada en el tiempo, pero eso, ese es el contexto que tenemos que tener. Por tanto, yo como resumen pondría en valor, tenemos la oportunidad de hacer una buena exploración clínica. No requiere ningún ecocardiograma, no requiere ninguna resonancia, no requiere pruebas de inmunología, requiere explorar, escuchar y poner bien dónde está, qué es esa sintomatología, cuál es su contacto, ¿no? Por algunos momentos, por la exploración, me parecía entender que había incluso un ánimo elevado, sin ánimo tampoco, o sí, con el ánimo de crear debate. ¿Por qué no tirar de los clásicos y pensar en una psicosis cicloide? Inicio muy súbito, muy florido, ¿no? De alucinaciones, no hay una alteración del curso del pensamiento muy claro, responde muy bien a dosis bajísimas de medicación y afortunadamente desaparece. Y ahí entraría la siguiente parte que me gustaría y que Gabriela había señalado antes muy bien también, que es el seguimiento. Es una situación de alto riesgo, viene de trauma, está en la adolescencia, posparto. Tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho porque este cuadro puede haber remitido o con mucha probabilidad es muy probable que en el futuro veamos alguna otra. Y a lo mejor ahí sí que ya tendremos más matices para decir nos vamos hacia lo afectivo o nos vamos hacia una esfera mucho más psicótica o queda en el entorno, en el contexto de una persona que ha sufrido eventos traumáticos de abusos sexuales y que nos están dando a lo mejor un estrés postraumático. Pero sin duda es una paciente, una persona que yo pienso que requiere pues eso, un seguimiento lo más estrecho posible dentro de las posibilidades que tengamos, de como mínimo tener un contacto, saber cómo está, cuál es la evolución que está teniendo, para poder así también reaccionar y el niño, claramente, tenemos ahí también la oportunidad de hacer un seguimiento a nivel pediátrico porque es un niño que viene también de una situación de alto riesgo y puede tener mucho más riesgo de desarrollar alteraciones del neurodesarrollo. Muchas gracias, Tony. Creo que justamente retomaste cosas que acá en el chat se van diciendo. Acá resalto esta intervención. Habría que realizar un diagnóstico diferencial también con trastorno de estrés postrauma, porque podrían las alucinaciones ser a raíz de disociaciones en torno al trauma y también explicaría la alteración de la cognición y aumento de la reactividad. O sea que es muy interesante el caso porque abre todos estos campos de la discusión. No sé si les parece cómo andamos del tiempo, pero creo que es Gabriela, interesante la parte de propuestas, ¿no? Elisa, decime. no, perdón, es que Odette estaba pidiendo la palabra hace un buen rato, pero no podía Ah, levantar la mano. perdón, No, adelante, no, no lo adelante. veo. Dale, dale, dale. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Odette, adelante. Adelante, Ok, gracias. perdón, Sí, estaba perdón. teniendo problemas con el audio también y me dejé de escuchar un momento. Sí, solamente realmente mi participación va orientada en que es un caso complejo desde el momento en que no tenemos suficientes datos, ¿verdad? Entonces a veces hacer diagnósticos muy anticipatorios pues puede dar pie a hacer algo subjetivo, ¿verdad? Entonces escuchaba a compañeros que decían, colegas que hablaban tal vez que pues creo que se debe considerar una depresión postparto,
pero según lo último que escuché del caso, si mal no recuerdo, es que fue dada de alta y fue enviado con su familiar, ¿verdad? Entonces me parece a mí que debemos de tener cuidado con lo que nosotros podemos anticipar, ¿verdad? Para prevenir esto, pero también darle un seguimiento, como expresaba la persona que me anticipó con su participación, un seguimiento estrecho de cuál es la conducta de ahora en adelante, porque ahora sí tenemos datos. Y me parece importante también tener una buena conexión y una terapia familiar, ¿verdad? Para saber cuáles son las conductas y sobre todo, yo había puesto también como mecanismos de prevención, ¿verdad? O de seguimiento, el abordaje o incluirla en estos clubes de cuidados de recién nacido para saber por colaterales, ¿verdad? Con el bebé, para saber cómo el apego, ¿verdad? La responsabilidad maternal y sobre todo las conductas que puede presentar en un futuro cercano la paciente. Entonces me parece a mí que sí, a veces tenemos que tener un poco de cuidado con diagnósticos muy tempranos, ¿verdad? Y sí, de ahora en adelante, darle un estrecho seguimiento y ahorita sí podemos recabar información, tanto de la paciente directamente como de sus familiares. Bueno, muchas gracias, Odette. Hay algunas personas que no pueden, dicen, levantar la mano. Adelante, Andrómaca. Bienvenida. Buenos días. Aunque no soy de esa área, yo soy del laboratorio clínico, pero por lo que he escuchado, yo siento como que ella tuvo tanta presión y se curó rápido por el hecho de que había mucha gente que estaba interesada en ella, sintió apoyo y entonces creo que por eso es muy interesante que le den seguimiento para que ella siga sintiendo apoyo y se sienta mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Adelante. Un tema muy importante, doctora, es que ella venía de un hogar donde había mucha violencia. Y realmente como se volvió un caso legal, en ese momento aquí en Guatemala no hay mucha oportunidad porque la niña estaba en una casa hogar, donde la familia pues no hay un acercamiento. Entonces, ella incluso manifiesta que no se siente mal de estar en ese lugar, en el bar, ¿verdad? Esto nos indica que la vida que llevaba en su casa era más violenta, ¿verdad? Que lo que tenía ella a su alrededor. Este es un tema muy importante por eso, porque nos ve que incluso el tema de por ser adolescente tenía muchos cambios en su vida. Y realmente lo que han comentado nuestros compañeros es que el entorno ahí se sentía más, le demostraban más afectividad posiblemente que en su casa. Esto también ayudó a que ella pues, mejorara esa parte afectiva. Asimismo, no tenemos antecedentes de la carga genética que podía tener, ¿verdad? Si en su familia había más alguien con un cuadro psicótico o que padeciera ya una enfermedad mental. Entonces, aquí lo importante son tres cosas. Una, el trauma, pues, que ella tenía de la violencia que vivía anteriormente en su casa, el hecho de estar ya en una casa hogar fuera de su familia, el ser una niña adolescente todavía y que no tenemos datos debido a la situación de que estaba en esa casa hogar. Entonces, los datos ahí eran muy limitados. Por veces cuando llegan a esos lugares es porque se fugan de su casa, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el factor cuando se convierte en un caso legal aquí en Guatemala. Pero esas tres cosas creo que son muy determinantes que nos dan lugar a poder tener ya un diagnóstico y más la situación de violencia, ¿verdad? Que ella la tuvo a muy temprana edad. El abuso y el trauma que ella llevó de cambiar, ¿verdad? Que no tenía una línea directa en su crianza ni la afectividad, pues, de sus padres. Bueno, sí, me parece que con esto planteas un poco toda la complejidad y da la impresión de la importancia de la singularidad también del caso, ¿no? Cómo, bueno, se sale de las posibilidades de un diagnóstico rápido, de un diagnóstico nosográfico cerrado, ¿verdad? Creo que, bueno, eso le da mucha riqueza. También quería resaltar por las preguntas que van surgiendo y algunos comentarios después de la intervención de Tony, lo que él decía del énfasis en lo que puede ser la evaluación semiológica del estado mental de la paciente.
porque esto me parece que va más allá de que, bueno, vamos a tener que trabajar con pocos informantes externos, con poca información sobre antecedentes, pero sí tenemos esa riqueza en la entrevista con la paciente. Juan, adelante. Nos quedan unos pocos minutos. Elisa tiene un aviso importante para dar. Yo quisiera decir algunas cosas. Señalar que, como dicen en el chat, una cosa es abuso sexual y otra es explotación sexual. Pusimos dentro de los materiales que tienen disponibles una guía de abordaje de explotación sexual de, de un grupo de trabajo de Uruguay que puede ser útil de repente como orientador para otros países. Eso está dentro de los materiales. Y el otro aspecto, ¿no? Que lo que subraya Tony me gustó mucho. O sea, lo importante acá es la comunicación con esta chica, es el vínculo que se establece y la comunicación. Nos pueden faltar antecedentes, pero lo más difícil en estos casos es establecer una buena comunicación con una muchacha que es una sobreviviente, que viene cascoteada, como diríamos nosotros, desde muy temprana infancia, y que no debe ser nada fácil establecer un vínculo con ella. Que la exploración psicopatológica es básica y eso se requiere para eso un contacto de apoyo, de cercanía, como se estaba diciendo ahí en el grupo. Y bueno, la discusión fue extremadamente rica. Quizás queda una palabra para decir sobre el tratamiento farmacológico. Y bueno, el haloperidol fue útil en bajas dosis durante un periodo breve y bueno, cumplió su finalidad. Alguien preguntaba si ahora requeriría algún otro tratamiento con un antipsicótico atípico. Por ejemplo, había una pregunta en el chat que hablaba de clozapina. Quizás esta discusión tenga que quedar para otro momento. Y, y bueno, y una serie de planteos que van poniendo énfasis en la importancia de las condiciones que desencadenan esta psicosis, este episodio psicótico. El embarazo, el trauma complejo, el componente afectivo, lo tóxico, que bueno, el clínico va a tener que seguir trabajando con ella como para dilucidar esto y ver cómo se la apoya a esta muchacha en las siguientes etapas. Y al bebé, ¿verdad? Y al recién nacido. Bueno, no quiso ser esto una síntesis, pero simplemente para dejar los puntos planteados que podemos seguir conversando en otras ocasiones. Y le doy la palabra a Elisa. Sí, solo breves apuntes antes de que cerremos la sesión. En el enlace que tienen en el chat, los participantes les pedimos por favor completar una brevísima encuesta de la sesión de hoy. La respuesta a las encuestas, así como la asistencia, acumulan, digamos, para que después podamos entregarles al final de todo el programa de teleclínicas una constancia de participación. En la misma plataforma de AIECO por la que entraron a la sesión de hoy, cuando van a la sesión de hoy van a encontrar el archivo de la presentación del caso y la guía que el profesor Dapueto comentaba recién. Ese material lo pueden descargar de la misma plataforma en la misma sesión. Ya pueden responder la encuesta. Muchas gracias. Doy la palabra a Gabriela para que cierre la sesión. Bueno, sí, nada más que cerrar. Creo que, bueno, nos quedan puntos abiertos, pero se lograron aclarar algunas cosas importantes. Y bueno, agradecerle mucho al equipo que presentó el material, también poder ver las cosas en común que tienen algunas realidades de nuestros países. Y bueno, seguir avanzando y nos van a quedar siempre ganas en las clínicas de seguir con algún tema, pero bueno, tenemos que concentrarnos en los tiempos que tenemos. Así que muchas gracias y nos vemos en junio, ¿verdad? El 10 de junio. El 10 de junio nos volvemos a encontrar. Gracias a todos.